Bien, vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Buenos días nuevamente para todos en este sábado 15 de febrero. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, maestro. Perfecto. Déjenme volver otra. Perfecto. ¿Me confirman si están observando la diapositiva? Sí. Perfecto, muy bien. Ok, vamos. Entonces voy también a grabar la clase para si en algún momento tuvo dificultad con el internet o tuvo que salir, pueda observarlo luego. Bien, bienvenido una vez más a esta asignatura Metodología de la Investigación. En la clase pasada, nosotros estuvimos trabajando con los enfoques de investigación. Vimos que a lo largo de la historia, los diferentes científicos, pensadores y filósofos siempre se organizaban en un campo de pensamiento que a ellos les convenía, el empirismo, entre otros. Sin embargo, hasta hace poco, esos diferentes pensamientos se polarizaron en dos enfoques principales: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. Vimos que el enfoque cuantitativo presenta dos variantes: una variante experimental, que se realizan experimentos y se controlan variables para establecer relación de causa-efecto, y una parte observacional, en la cual no se puede establecer causa-efecto. Y por último vimos lo que es el enfoque cualitativo, utilizado principalmente en lo que son las ciencias sociales, aunque también en las ciencias naturales también se puede utilizar este enfoque cualitativo, principalmente cuando se está describiendo o no se conoce mucha información o es un campo nuevo de investigación. Vimos que en el enfoque cualitativo se guía por preguntas de investigación, principalmente. En el enfoque cuantitativo se utilizan lo que son las mediciones de variables expresadas mediante un número. Vimos también el ejemplo de las preguntas, cómo las preguntas de investigación dan origen a lo que son los objetivos específicos. Eso fue una de las partes que vimos. Entonces, vamos a continuar en donde a partir de estas preguntas es posible diferenciar la información cualitativa en dos grupos según se necesiten. Es decir, de cómo se estructuran las preguntas de investigación, estaremos definiendo la investigación con el enfoque cualitativo, si es descriptiva, si es comparativa, entre otros aspectos. Por ejemplo, fines descriptivos para explicar o presentar la situación y caracterizarla. Cuando estructuramos preguntas, la reestructuración de la pregunta de investigación siempre va a depender del tipo de investigación o el enfoque que nosotros estaremos utilizando. Por ejemplo, si estamos describiendo una situación, la estructura de la pregunta tiene que ir orientada hacia esos fines. Y también fines de investigación para responder preguntas, confirmar los supuestos o describir lo que se ignora. Ya aquí estamos ante la presencia de preguntas que están orientadas a explicar lo que se desconoce de forma exploratoria, entre otras características.
Ahora, pasamos a los métodos cuantitativos. ¿Qué es un experimento? Comenzamos por aquí. Como les había comentado, el enfoque cuantitativo presenta dos variantes. Una variante experimental y otra observacional. Vamos a ver, ¿qué es un experimento? Que ya en la clase pasada vimos varios ejemplos, identificamos la variable, identificamos conceptos, entre otros. Pero aquí vamos a ver a profundidad esa definición. Un experimento es un conjunto de mediciones de efectos que se realizan en condiciones de manipulación de causas y de control de otras condiciones con la finalidad de decidir entre hipótesis alternativas con niveles de error y de confianza conocidos. Siempre cuando estamos trabajando con el enfoque cuantitativo, se maneja mucho el tema de los niveles de errores y el nivel de confianza, porque esto es una de las condiciones principales que definen o que caracterizan a lo que es la investigación cuantitativa. Entonces, en esta definición, ¿cuáles son las palabras clave? Primero, manipulación de causas. Es decir, nosotros estamos manipulando causas que van a producir efectos. ¿Y cómo se llama en experimento? Los tratamientos. Es decir, las diferentes acciones que nosotros estamos aplicando sobre las condiciones que nosotros queremos obtener. Otras condiciones controladas que están dentro de la definición, es decir, cuando estoy realizando un experimento, estoy controlando situación. ¿Para qué? Para reducir la variabilidad de otros factores que no me interesen dentro de la investigación y que además no quiero que modifiquen o creen variabilidad en lo que estoy investigando. Decisión entre hipótesis alternativas, es decir, cuando estamos realizando experimentos, siempre planteamos hipótesis a priori para posibles soluciones. Y con esas experimentación, entonces nosotros vamos a corroborar o a contrastar esas hipótesis que hemos empleado o que hemos planteado para determinar si son verdaderas o son falsas. Error y confianza conocidos. Aquí, como le dije, una de las principales características que podemos identificar en los métodos cuantitativos es el error y la confianza conocida, y esto le da mayor robustez a este tipo de investigación. Seguimos con experimentos. Entonces, los experimentos pueden usarse con varias finalidades, como la comparación entre características, peso, volumen, crecimiento, rendimiento, entre otros. Por ejemplo, ¿cuál es la variabilidad de frijol que tiene mayor productividad? Es decir, por hectárea. Estamos comparando. Pero el mayor valor de los experimentos está en establecer relaciones de causa-efecto entre aspectos de interés. Aquí vuelvo y repito, el enfoque cuantitativo, principalmente cuando estamos trabajando con la variante experimental, es posible y es la única forma de establecer causa-efecto. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos variables y por lo tanto no tenemos agentes externos que nos puedan crear variabilidad y por lo tanto podemos controlar esa situación, porque si estamos realizando una investigación y queremos establecer causa-efecto en cosas que nosotros no podemos controlar, cuando usted vaya a concluir, posiblemente la causa que produjo ese efecto no está dentro de sus variables de investigación y por lo tanto usted está cometiendo un error garrafal o un sesgo, como comúnmente se le llama en investigación. Por eso solamente se puede establecer el efecto de causa o relaciones de causa-efecto cuando estamos realizando un experimento. Y esto se deriva, claro, del control de las variables.
Por ejemplo, queremos ver si hay un efecto entre cantidad de nitrógeno disponible para la planta, que en este caso sería la causa, y peso de la producción de semillas, que sería el efecto. Es decir, aquí tengo una relación de causa-efecto. Cantidad de nitrógeno disponible para la planta, es decir, aplicación de nitrógeno. Ustedes saben que el nitrógeno es uno de los, es un macronutriente, no, bueno, es uno de los elementos que garantiza un mayor crecimiento en las plantas y es muy utilizado en el tema de los fertilizantes. Y la producción de semillas, que es el efecto, es decir, es lo que provoca la aplicación de nitrógeno en la planta. ¿Y cómo se mide? Con la producción de semillas. En este caso, si estamos trabajando con un cultivo de maíz, un cultivo de frijoles, entre otros. Ahora, en el ejemplo que queremos ver si hay un efecto entre la cantidad de nitrógeno disponible para la planta, que son las causas, y peso de la producción de semillas, que es el efecto, ¿cuál sería la hipótesis que podríamos plantear en este experimento? A ver. Adelante, Adrián. Buen día, compañero. Buen día, profe. Adelante. Una hipótesis que se puede hacer es que a mayor cantidad de aplicación de nitrógeno, el peso de la producción de semilla es mayor. Ok, Adrián tiene una mayor cantidad de nitrógeno, mayor producción de semilla. Muy bien. Adelante, Juan. Podríamos decir también, buen día, escúchame, identificar la relación que existe entre la cantidad de nitrógeno aplicado al suelo de las plantas con relación a la producción de semillas o al peso de la producción de semillas. Bien, aunque te lo digo con diferentes palabras, va en la misma dirección que lo que expresó Adrián. A mayor cantidad de aplicación de nitrógeno, mayor cantidad de semilla. Bien, correcto. Eso ya de la estructura, de la forma en que se plantea, perfecto. Pero en esa hipótesis, a través del experimento. Para eso, continuamos. Entonces, para eso, tenemos este concepto que es el contraste de hipótesis. ¿Cuál fue la hipótesis que fijamos? A mayor cantidad de aplicación de nitrógeno, mayor producción de semillas o mayor cantidad de semillas. Bien, entonces, ¿qué son los tratamientos? Los tratamientos son las manipulaciones de las variables de causa. Dichas manipulaciones son realizadas por el investigador. Entonces, si definimos los tratamientos como las manipulaciones de las variables de causa, en este caso, las variables de causa son las diferentes cantidades de nitrógeno que nosotros vamos a aplicar. ¿Y por qué son las variables? Porque estas varían, es decir, yo tengo posiblemente 5% de nitrógeno diluido de aplicación, 10, 20%, etcétera. O si lo medimos ya directamente en causa. ¿Por qué? Porque son los diferentes tratamientos que nosotros vamos a aplicar a diferentes plantas. Por ejemplo, si la variable de causa es cantidad de nitrógeno disponible para la planta, es decir, ¿por qué cantidad? Porque vamos a aplicar diferentes cantidades. ¿Cuál sería la manipulación? ¿Cómo se haría en la práctica? Tenemos estas dos preguntas. Ya la primera pregunta la vimos, que es la diferente cantidad de nitrógeno que vamos a aplicar, sería la manipulación. ¿Cómo se haría en la práctica? A ver, ¿cómo ustedes creen? Ya tenemos
nuestra variable de causa, que son las diferentes cantidades de nitrógeno disponibles para la planta. Ahora, ¿cómo se haría en la práctica eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo se haría? A ver, ¿cómo se haría? Elian, adelante. Adelante, Elian. Buen día. Yo pienso que tal vez sería, como ya tenemos las diferentes cantidades, aplicándolas en diferentes porciones de los cultivos para ver los resultados. Exacto, claro. Si ya adelante, Adriana. Adriana, adelante, que tenía la mano levantada. Sí, buenos días. Buenos días, Adriana, adelante. Sí, también pienso que deberíamos tomar en cuenta la frecuencia con la que se aplica el nitrógeno. Posiblemente. Es decir, si lo vamos a aplicar todos los días o cada semana, con la frecuencia que se aplique. Bien, es un tema un poco complejo porque entonces el tema del gasto en recursos es importante. Pero bien, Fiordalicia, adelante. Luis. Dime, Ana, adelante, Ana. Buen día. Si en el caso de cómo se haría en la práctica, bueno, yo pienso que se prepararían diferentes porciones de terreno. Excelente. Y se le aplicarían diferentes actos, se dividiría el terreno en diferentes porciones para modo de experimento y se prepararían diferentes cantidades de nitrógeno y se le aplicarían a las diferentes porciones para ver qué cantidad produciría cada porción. Perfecto, excelente. Ana, tú abriste el micrófono. Iba por la misma idea de Fiordalisa, por ejemplo, si tenemos 100 plantas, sí. Seccionarla para poder aplicarle, para ver los resultados, si son efectivos, sí o no. Exacto, miren, cuando estamos realizando experimentos, nosotros creamos condiciones ideales. ¿A qué me refiero? Que todo tiene que ser igual para todo. Porque, por ejemplo, si yo primero preparo el terreno en porciones iguales, tener esto presente. ¿Por qué? Porque si yo voy a medir el rendimiento y yo tengo un espacio más grande que otro, entonces, por lo tanto, yo puedo tener mayor cantidad de semillas o de fruto del que estoy produciendo. ¿Por qué? Porque tengo un espacio más grande. Excelente. De eso se trata, entender los experimentos. De que los experimentos nosotros preparamos, diseñamos, modificamos, de que todas las condiciones sean iguales para todos. Bien, excelente participación de todos. Déjenme, espérense. Perfecto. Recuerden siempre otra cosa, que cuando usted participa, cuando estoy de manera presencial, bueno, yo después que termine la clase, siempre estoy anotando nombre, porque hay unos puntos de la calificación final que yo lo dedico a la participación. Bien, vamos a continuar. Y por eso muchas veces le digo, no, ya usted participó, vamos a darle chance a otras personas para que puedan participar, porque la participación es un indicador de qué tanto usted está entendiendo lo que yo estoy explicando. Bien, entonces, como les decía, la manipulación es lograr niveles diferentes y conocidos de nitrógeno disponibles para la planta, es decir, a la aplicación y los otros factores que ustedes mencionaron. Entonces, la forma de hacerlo puede ser con distintas dosis de fertilizante nitrogenado o distintos niveles de nitrógeno en una solución nutritiva, como les decía. Por ejemplo, en el experimento, para ver si hay un efecto entre lo que ya vimos, los tratamientos permiten establecer diferentes niveles de cantidad de nitrógeno disponible. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5% de nitrógeno soluble como nitratos. Se puede tener un tratamiento de cero nitrógeno, o sea, sin tratamiento, al que se llama testigo. Importante con esto, miren. Cuando estamos realizando un experimento, ok, dividimos las diferentes porciones a las que le vamos a aplicar
las variables de causa. En este caso, la cantidad de nitrógeno. ¿Y por qué tenemos un testigo? A ver, ¿quién me dice por qué siempre hay un testigo? Y en el caso de la medicina se le llama placebo. Déjenme ver. Adelante, Jennifer. Adelante, Jennifer. A eso iba, maestro, que en medicina se usa lo que es el placebo para ver la diferencia entre un paciente que se le aplique el tratamiento y a otro que no se le está aplicando, para ver la diferencia y las reacciones de cómo va en cuestión a ese experimento. Bien, perfecto. Carla, adelante. En relación con y agregando un poquito más, y es que esto se enfoca mucho es en garantizar la validez. Un ejemplo, si tenemos un parámetro vamos a suponer que se sembró algo específico y se tiene un resultado normal sin ningún, o sea, el testigo es como sin nada del experimento, sin ninguna alteración. Entonces es un parámetro que se tiene de ver qué cambio se produjo y qué no se produjo. Al agregar, por ejemplo, al tener ya otros tipos de experimentos graduados en diferentes cantidades de nitrógeno en este caso. Bien, perfecto. Adelante, Radaiza. Puede también que hayan factores externos a nivel de la Tierra u otro agente que pueda hacer cambios significativos y podemos caer en error. Es decir, si no tenemos la planta ejemplo, por así decirlo, que no tiene ningún fertilizante ni nada, no podemos tomar en cuenta las variables, no podemos verificar las variables ni los agentes externos que están influyendo, y podemos caer en el error y decir que el cambio que le ocurrió fue por el agregado cuando no fue así. Bien, adelante, Juan. Bueno, en este caso el testigo lo utilizamos como factor de referencia. Nosotros necesitamos saber cuál es el comportamiento en situaciones normales, en condiciones sin haber agregado absolutamente nada, y queremos comparar si existe o no existe alguna diferencia entre la estructura, la producción, agregándole un factor. Entonces al final yo lo que voy a comparar, si con condiciones normales y con condiciones alteradas, agregándole un factor extra, hay condiciones de diferencia. ¿Y cuáles son esas condiciones de diferencia? Si no tengo un testigo en el cual tome un parámetro inicial en comparando con ninguna alteración, yo no voy a poder saber si existe o no existe una condición de diferencia. Entonces ese es el factor primordial del testigo. Bien. Perfecto. Miren, todo lo que ustedes han dicho está bien, pero recuerden que cuando estamos realizando experimentos, siempre, ¿qué es lo que estamos buscando? Rendimiento, efecto. Ahora bien, pero ¿qué pasa si usted obtiene resultados similares sin aplicar nada? A ver, ¿en qué va o cómo va a degenerar eso? Lorenzo, a ver, ¿qué significaría eso? Que usted sin aplicar nada va a obtener resultados similares. Adelante, Lorenzo. Creo que ahí lo que pasaría es que era un experimento innecesario, ya que lo que usted le está aplicando o lo que usted está estudiando no tiene un efecto sobre la muestra. Por eso hablábamos de causa y efecto. La causa que yo le estoy aplicando no tiene ningún tipo de efecto. Entonces, ¿y qué significaría eso? A ver, ¿qué significaría eso que usted explicó? Le falta algo que es uno de los factores que siempre todo el que trabaja en agricultura, ecología, medio ambiente, medicina, siempre anda buscando. A ver, Yasmín, adelante. Bien, buenos días. Me iría por la parte que usted mencionó ahorita del rendimiento. Realmente
Si le aplico o no le aplico dicho producto, no me afectaría en gran medida el rendimiento que tiene y también que los costos Exacto, que ya. yo invierto, que yo esté Claro. invirtiendo en agregarle el nitrógeno a ese cultivo, pues realmente ese gasto no lo estaría necesitando. Exacto, miren. Sería innecesario. Claro, miren. Excelente participación, Yasmín. Todo se basa, o la mayoría, bueno, no todo se basa, pero sí tiene un gran peso el tema económico en todas las actividades que nosotros realizamos. ¿Y cuál es el fin máximo? Invertir menos recursos y obtener mayores rendimientos. Si cuando yo estoy realizando experimentos, por eso el testigo, veo que obtengo resultados similares aplicando y no aplicando el fertilizante, que yo digo, espérate, yo no voy a gastar recursos en algo que no voy a obtener resultados. Y pasa en todo, pasa en la medicina, pasa en la agricultura, pasa en la ganadería, pasa en los entornos sociales. Y por esto es que siempre el testigo tiene que estar presente, porque a falta de la aplicación de las variables de causa, ¿obtengo mismos resultados? Espérate, no. Pues no es necesario aplicar, porque estoy obteniendo los mismos resultados. Y por esto es que el factor económico siempre va a estar presente en todo lo que hacemos, en la automovilística, en la industria, que siempre que se va a experimentar o a comprobar algún producto nuevo, componentes de medicamentos, etcétera. Es decir, esto ahorra recursos y maximiza también la de cómo producir con menos recursos y producir a mayor escala. Excelente, Yasmín, por esa participación. Bien, aunque ustedes no lo crean, a veces decimos, que lo que siempre se fijan en los recursos económicos, pero realmente es un factor súper importante en este tema de la investigación. Igual, cuando usted va a realizar alguna investigación, los recursos económicos permean y determinan realmente hasta dónde usted va o el alcance de esta investigación. Adelante, Adriana. En ese sentido, profe, yo quería aportar de que nosotros investigamos básicamente para buscar la forma de tener menos gastos. Entonces, sí, el por sí o el punto de investigación es tener menor gasto. Entonces, si yo logro tener eso, entonces ya estoy en ventaja. Exacto. Incluso, fíjense, adelante, Jennifer. En cuestión a eso, es ahí donde van las grandes industrias, que ellos buscan producir en masa, pero a un muy bajo costo. Y es ahí donde no hay gran calidad en muchos de los productos que incluso consumimos en la canasta familiar. Bien, adelante, Fiordalisa, y continuamos con la clase. Bueno, también se incurre mucho en, ya como Jennifer dijo, la mala calidad también implica la explotación. No, claro, el tema del mercado es realmente competitivo y yo siempre he dicho que la calidad va en función de lo que el consumidor puede pagar. Por ejemplo, ustedes me dirían a mí, bueno, los productos chinos son de mala calidad. Yo le diría no. Lo que pasa es que los chinos producen calidad de acuerdo a lo que el consumidor puede pagar. Por ejemplo, no es verdad que si usted compró un electrodoméstico o aparato tecnológico en $100, no va a ser igual que cuando usted compra otro que le cuesta 500. Y los chinos entonces lo que hacen es calidad de acuerdo a lo que usted puede pagar. Hay muchísimas marcas chinas de una altísima calidad y el precio se nota y varía, pero no es que ellos hacen mala calidad, que todos los productos chinos, como se ha querido vender, son malos. No, lo que pasa es que ellos venden calidad de acuerdo a lo que puede pagar el usuario. No es lo mismo, usted igual con todos los vehículos,
usted ve diferentes precios. Los que son de menor calidad tienen precios más bajos, los que son de mayor calidad tienen precios más altos. Y así se maneja el mercado realmente. Bien, entonces, como les decía, con el tema de económico, el tema de costo, fíjense en la aplicación de la variable de causa, que tenemos diferentes niveles, porque por ejemplo, si con un 1% y un 5% yo obtengo el mismo resultado, no vale la pena que yo aplique a un 5%, ya que estoy gastando mucho más cantidad de nitrógeno, cuando podría tener los mismos resultados con un 1%, y me daría para mucho más terreno y comprar menos fertilizante. Bien, eso es importante tenerlo presente. Continuamos. Bien, al aspecto causal se le llama variable independiente. Por ejemplo, en este caso es el nitrógeno disponible. Yo sé que han escuchado ya el término de variable independiente y variable dependiente. Al aspecto que presenta el efecto se le llama variable dependiente, que se representa por Y, que en este caso es el peso de producción de semillas, que venimos con el ejemplo anterior. Matemáticamente se representa que la variable que Y depende o en función de X, o Y en función de X. Es que esto significa que los valores de Y dependen de los valores de X, es decir, hay una dependencia. Variable independiente, la que produce el efecto sobre la variable dependiente. El hecho de que se puede establecer esta función en la que los valores de la variable dependiente dependen del valor de la variable causal es lo que permite establecer relaciones causa-efecto, lo que he venido diciéndole de diapositivas anteriores. Siempre cuando la variable dependiente, como su nombre lo indica, depende de la variable independiente, se puede establecer relaciones de causa-efecto. Entonces, definido lo anterior, el procedimiento es conceptualmente simple, o sea, se siembran las plantas, a unas se le agregan nitrógeno, tratamiento, y a otras no, que es el testigo. Se cosechan y se pesan los gramos, se comparan los pesos de los granos cosechados y se verifica una de las dos posibilidades. El peso de los granos cosechados, tratamiento y testigos son iguales. ¿Cuál es la conclusión? No hay efecto. Y se verifica lo que es la hipótesis. Aquí, cuando vemos la conclusión de la hipótesis, en este caso, la hipótesis nula se le define cuando estamos trabajando principalmente en el área agrícola, que es que se establece que no hay diferencia. Y el segundo es el peso de los granos de las plantas con tratamiento es mayor que el testigo. La conclusión es que se produce el efecto esperado, es decir, se verifica la hipótesis positiva. En este caso, ¿cuál es la hipótesis positiva? Que a mayor aplicación, que fue la que planteamos al principio, donde participaron el compañero Adrián y Juan, que a mayor cantidad de aplicación de nitrógeno, mayor rendimiento de semillas. Perfecto, eso lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, algunas preguntas básicas. ¿Cuál es la evidencia en este experimento? A ver, ¿quién me dice? La evidencia en este experimento, ¿cuál es? ¿Cuál es la evidencia en este experimento? Adelante, Eliani. ¿Podría ser la producción de las semillas? Excelente. Producción de las semillas o, en este caso, si vamos a estar midiendo kilogramos de semillas, gramos de semillas, etcétera. Muy bien. El peso de los granos cosechados. Muy bien. Ahora, tenemos que considerar dos aspectos básicos respecto a la evidencia. Representativa de la realidad a estudiar. ¿A quién se aplican los resultados? Es decir, nosotros obtuvimos los resultados, pero cuando nosotros estamos concluyendo o realizamos conclusiones sobre un experimento, ¿a quién se aplican estos resultados?
ustedes pensarían en esta parte? A ver, ¿a quién se aplican estos resultados? ¿A quién se aplican? Miren, aquí hay un tema sumamente importante en ciencia. Cuando nosotros realizamos investigación, sea de corte cualitativo o cuantitativo, siempre cuando concluimos, en base a los resultados que obtuvimos, esas conclusiones van dirigidas a cierto público. Incluso en la forma en que se redactan, también. Por ejemplo, si vimos el ejemplo de los frijoles o de los granos cosechados, que pudiesen ser maíz, o otros, trigos, etc. Estos resultados se pueden aplicar para todo. Adelante, Fiordalisa. No, yo pienso que no, porque se trabajó en este caso, con granos que no eran maíz. Ahora bien, para poder ser aplicados a otro tipo de especie, me parece a mí que lógicamente se debería hacer otro experimento con esa especie con la que se quiere manipular. Para poder ser extensivo, me imagino que es así. Por ejemplo, no podríamos decir que podemos aplicar un experimento en animales que ya se hizo en animales a humanos si no lo podemos extrapolar. Exacto. No son la misma especie, entonces no necesariamente vamos a tener los mismos resultados. Perfecto, miren, interesante punto y muy buena respuesta, Fiordalisa. Miren, cuando nosotros realizamos cualquier investigación, tenemos que tener en cuenta sobre quiénes generalizamos los resultados. Como usted especificó, si estamos trabajando con granos que no son maíz, no podemos decir que a la aplicación del 5% de nitrógeno tendremos resultados satisfactorios. ¿Por qué? Porque no fue con maíz que nosotros realizamos dicha investigación. Te doy la palabra ahora, Adrián. Entonces, siempre que nosotros investigamos, tenemos que tener cuidado cuando estamos concluyendo. ¿Por qué? Porque esos resultados tienen que extrapolarse solamente a ese grupo en el que nosotros realizamos ese experimento. Y por eso muchas investigaciones pecan o tienen sesgo porque hacen o realizan conclusiones generalizadas para diferentes grupos. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, voy a dar un ejemplo con el tema de investigación en educación. Adelante, Adrián. Bien, como decía la compañera Fiordalisa y usted, profe, no se puede generalizar en las conclusiones porque, por ejemplo, la especie de maíz o el arroz tienen características diferentes, por lo tanto, la cantidad de nitrógeno en uno y otro puede variar. Entonces, la investigación no estaría correcta si yo generalizo, porque yo apliqué el experimento solamente para trigo. No funcionaría aunque podría funcionar, tendría que hacer otra investigación para ver si funcionaría. Bien, adelante, Adriana. Y en cuanto al público que voy a presentar esos resultados, debe ser específico. Debo decir claramente sobre quién realicé este experimento para que el público que lo pueda recibir entonces entienda sobre qué tipo de población es que se aplica este tipo de experimentación. Perfecto. O sea, que los resultados deben estar dirigidos a una población específica. Perfecto, miren. Recientemente se están analizando lo que son los resultados de la evaluación diagnóstica de tercer grado, tanto del nivel primario como del nivel secundario. Y los que han tenido la oportunidad de analizar esos resultados han notado que, por ejemplo, los que son de aquí del 1102 han notado que el 1102 obtuvo buenos resultados comparado con otro distrito y comparado
a nivel nacional. También han notado, a los que ya trabajan en otros distritos, que la regional presenta excelentes resultados comparados con la media nacional de otras regionales. Yo podría concluir, ok, obtuvo los resultados, pero yo generalizar esos resultados o entender esos resultados, tendría que irme a describir qué y a entender cuáles factores. A ver, ¿quién me dice? Para yo poder decir que realmente esos resultados que yo obtuve en la evaluación diagnóstica que se está trabajando con los análisis de lo de 2019. ¿Por qué 2019? Ustedes saben que el tema de la pandemia fue, yo diría, un periodo un poco de letargo, porque ustedes saben que tuvimos las clases virtuales, hubieron lugares que no tenían conexión a internet y realmente el proceso no fue igual para todos. Quizás los que vivían en ciudad pudieron acceder a los grupos de WhatsApp, trabajar en Google Classroom, en plataforma a través de WhatsApp, entre otros. Y por eso se están tomando esos resultados como base. Ahora, por eso le decía que los resultados, cuando nosotros vayamos a generalizar, tenemos que tener pendiente condiciones también, no solamente el grupo, sino también condiciones. Por ejemplo, el ejemplo del tema, del tipo de granos, si son frijoles, maíz, etcétera, está bien, perfecto. Pero también están las condiciones. Aunque yo esté trabajando con los mismos granos, yo tengo que ver si están presentes las mismas condiciones climáticas, las mismas condiciones topográficas o de terreno, de tipo de suelo, entre otros factores que pudiesen también modificar o alterar cualquier resultado. Por eso en investigación hay que tener cuenta de cómo estamos realizando nuestras conclusiones, porque nosotros, si estamos realizando una investigación en un centro educativo, yo no puedo generalizar esos resultados para el país completo. ¿Por qué? Porque cada centro educativo tiene sus condiciones particulares. Adelante, Fiordalisa. Por ejemplo, profe, eso me trae a la colación de que si estamos midiendo cantidad, como es el caso de la agricultura que estamos hablando, si estamos midiendo cantidad de producción, no podemos también ahí mismo, si no aplica, medir la calidad de ese producto, el tamaño que va a tener los granos, el sabor. Para cada uno de esos debería pues existir un experimento. Me imagino que también en el caso que usted propone ahora, por eso el sesgo, porque no se tomaron las condiciones de cada uno de los distritos y se quisieron igualar. El grupo control no funcionó. No, exacto, claro. Siempre en ciencia pasa eso que usted dice. ¿Hacia dónde está orientado el experimento? También todas esas variables que usted mencionó pueden realizarse en ese experimento, pero todo va a depender del objetivo del estudio y qué le interese realmente al investigador. Bien, continuamos. Entonces, con el menor error posible, que si es verdadera. Miren, cuando estamos trabajando en un experimento, siempre el error o los errores van a estar presentes. ¿Se pueden eliminar? Claro que no, pero sí se pueden reducir al mínimo. ¿Cómo? Con el control de variables. Entonces, representatividad del experimento, de los resultados. ¿A qué condiciones se aplican los resultados obtenidos? A la especie vegetal, como dijimos, si es maíz, si es trigo, si es frijol, de la planta tratada. Al tipo de suelo del sitio en que se hizo el experimento, como les decía, no podemos generalizar porque aunque estemos aplicando la misma cantidad de nitrógeno
posiblemente podamos obtener diferentes resultados, es decir, que el suelo sea un suelo ácido, sea un suelo con pocos nutrientes, con poca materia orgánica. Todos estos factores van a determinar también los resultados del experimento. A las condiciones climáticas del sitio, como les decía, si llueve mucho, si no llueve mucho, si hay una alta humedad, etc. El error, importantísimo. El error es toda diferencia entre el valor real de una medición y el valor medido. Es decir, es el resultado o la realidad de cada resultado con respecto a lo real y al valor medido. Entonces, hay diferentes tipos de error. Está el error instrumental. ¿Cuál es ese? Ustedes saben que entre los instrumentos de medida hay errores. Por ejemplo, los que tienen experiencia con cintas y reglas, pongan dos reglas al mismo nivel y vean donde marcan cada uno 1 centímetro, 2 centímetros, 1 pulgada, 2 pulgadas. Pasa también con el tema de las probetas, de los vasos de precipitado, con el tema de las jeringas. Ustedes van a ver pequeñas diferencias. ¿Que a qué se atribuyen? Al error instrumental cuando se construyó ese instrumento, que va a estar presente. Luego tenemos el error de muestreo, es decir, cuando estamos realizando muestras, cuando no podemos realizar un censo, siempre ese error va a estar. Por ejemplo, hasta hace poco se realizó un censo aquí en el país. ¿Ustedes creen que se visitaron todos los hogares del país? ¿Qué ustedes me dicen? Adelante, Adrián. Yo digo que no, profe. O sea, visitarlo todo. Aquí hay sitios en República Dominicana que son muy remotos y de verdad no van gente a esos lugares. No, y no solamente remoto, hasta en las mismas ciudades quedaron lugares sin visitar. Exacto, también hay barrios que no se visitan y muchísimas cosas. Hay, por ejemplo, una persona la persona que esté censando dice, no, yo no voy a entrar para allá, voy a seguir. Exacto. O cuando fue a la casa la encontró cerrada porque las personas estaban trabajando. Siempre. Ese es el error de muestreo. Adelante, Kiara. Buenos días, profe. Justo eso iba a decir, que yo vivo en la ciudad y mi casa no fue censada. Parece que esa fue la situación de que estaba cerrada porque estábamos trabajando y demás. Imagínese, si ese fue mi caso, no me imagino el caso de los demás. Por eso le digo siempre, en investigación, el error no se puede eliminar, pero sí se puede reducir al mínimo. Y estos son los tipos de errores que nosotros vamos a tener siempre presente en cada investigación. Está el sesgo, que ya es un tipo de error especial que son cometidos por el investigador. Siempre el sesgo es el error asociado a la parte humana. Es decir, como el error de medición, el error de registro. Es decir, le ha pasado a ustedes también. Y le voy a poner un ejemplo. Ustedes han tenido la experiencia de que cuando ustedes están tomando datos o están... Bueno, vamos a poner un ejemplo más sencillo. Colocando calificaciones. ¿Ustedes no han cometido el error que le ponen una nota mala a un estudiante? Sí. Adelante, Adrián. Claro, profe, eso no debería ser lo común, pero sí, porque es un error humano. Podemos equivocarnos por decir, por ejemplo, usted ve a un estudiante que quizá le participe mucho y en clase, ¿verdad? Pero en otras ocasiones le va a llamar en los exámenes y cosas así. O también hay estudiantes que son más calladitos. Usted dice, ¿por qué calladito? No tiene mucho conocimiento, y le pone una nota que quizás no es la que se merece. Perfecto. Y miren, pero no me refiero aquí, es más al tema de cuando usted está escribiendo. Por ejemplo, miren, el sesgo está influenciado por la parte humana. Es decir, si usted está midiendo y usted tiene un problema de la vista, si usted va a medir 25 centímetros, usted
ponga 24.5 centímetros o mililitros, pero una persona posiblemente pueda poner 25.5. Siempre ese tipo de sesgo va a estar permeado o modificado por el factor humano. Adelante, Carla. Un ejemplo un poquito más práctico que hemos realizado en la práctica de física que realizamos con mediciones y errores en la clase anterior. El maestro nos facilitó una esfera de cristal para tomar algunas medidas y al momento de medir, algunos compañeros era la misma, o sea, era el mismo objeto, pero al momento de medir hubieron diferencia, hubieron que le dio el mismo resultado en la medición, pero a otros no dio diferente. Entonces ahí influye también desde el punto de vista si estaban un poquito más para arriba o más para abajo, en la parte de la visión, porque puede haber una inclinación y esa simple inclinación puede cambiar la unidad de medida que podemos observar. Por eso, exacto. Adelante, Juan. La parte más jocosa, por ejemplo, al momento de la calificación, que usted va a colocar una calificación y usted luego mira que el estudiante que no tiene buen desempeño tiene una nota alta y te dirá, ven acá, ¿qué pasó? Tú le das una nota alta y desde que tú le ves la nota alta dice, algún error cometí y vas buscando y casi siempre el número más cercano fue que te equivocaste, le pusiste la nota de uno, se la pusiste al otro. Exacto, eso es natural que se dé. Adelante, Lorena. Mi miedo es porque justamente ahora tengo el caso de que tengo en la misma lista un número 19 y el otro es número 20. Y la diferencia en los trabajos de los dos es abismal. Y el miedo mío siempre ha sido que yo le ponga la nota de uno al otro. Siempre, eso suele pasar, pero por eso le digo, el error siempre va a estar presente. ¿Qué es lo que se busca? Que se pueda minimizar al mínimo, es decir, que ese error, y siempre por eso ustedes han notado, principalmente ustedes tienen experiencia escuchando el tema de las encuestas, que se maneja un margen de error, 5%, 3%, depende del tipo de estudio y el área, podría manejarse hasta un 10%, pero sin embargo ese error, lo recomendable es que esté por debajo del 5%. En el caso de la medicina, el error tiene que ser muy mínimo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con vidas humanas. Y no sé, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, un 1% de error, es decir, de 100 personas se le está muriendo uno, que posible sea un buen porcentaje, pero si vemos la parte humana, no queremos que se nos muera ninguno. Es un tema que hay que tenerlo presente. Entonces, a estos errores se le suma la variabilidad natural. Esta no es un error, pero en la práctica no se puede diferenciar del error. Y dijimos que pueden que estén confundidos. Cuando nosotros estamos investigando, la parte natural siempre va a tener su variabilidad. Y entonces se suma también a los errores que nosotros hemos descrito que sí podemos controlar o trabajar. En el tema de los experimentos, la variabilidad natural sí se puede controlar porque ya ahí usted está controlando variables como tipo de suelo, tipo de cultivo, tipo de fertilizante, cantidad de agua que le pueda poner a las plantas, entre otras. Esta situación del error y variabilidad confundido se expresa en una medida estadística básica. ¿Cuál es? La varianza y sus derivados, o sea, la desviación estándar y el coeficiente de variación. ¿Cómo se mide la variabilidad en los experimentos? Con la varianza, es decir, porque me indica a mí qué tanto varían los valores con respecto a la media muestral. ¿Y cuál es el problema de que la varianza sea alta? Que cuando la varianza es alta no se puede distinguir entre el efecto del tratamiento y el efecto del error o variabilidad. O sea, los efectos de tratamiento y error, variabilidad, están confundidos. Ahora, ¿por qué digo esto? Miren, cuando estamos realizando un experimento, ya vimos anteriormente en las diapositivas anteriores, nosotros estamos midiendo causa-efecto. La causa de las variables que estamos controlando
en diferentes cantidades contra las variables de respuesta, que en este caso serían los efectos. Pero si nosotros estamos aplicando y no conocemos la variabilidad de otros factores, terreno, agua, imagínense el ejemplo que vimos anteriormente y que nosotros cambiemos ese ejemplo y lo traslademos a un tipo de suelo diferente, a un clima diferente. Nosotros no podemos determinar en este caso que la variabilidad de rendimiento puede estar relacionada única y exclusivamente con la aplicación del nitrógeno. ¿Por qué? Porque tenemos otros factores y eso es lo que debemos de cuidar, y también nos puede provocar una varianza muy alta con respecto a los valores de la media. Entonces, condiciones controladas, ya vimos anteriormente cuáles son. La forma de reducir la varianza es controlar las fuentes de variabilidad, como les decía anteriormente. Por eso se llaman condiciones controladas. ¿Cuáles son las estrategias de control? Hay dos grandes grupos. Está el diseño experimental, que es lo que estamos viendo, donde ustedes controlan ahí todas las variables que puedan provocar algún tipo de variabilidad, el control directo, entre otros. Vamos entonces ahora a métodos basados en la observación. A diferencia de la experimentación, aquí usted observa el fenómeno de manera natural, es decir, usted solamente obtiene mediciones sin ningún tipo de control de variable. Se emplean en los casos en que no es posible hacer experimentos y se trabaja con base en observaciones de un proceso. Se usa tanto en las ciencias naturales, biología, química, física, como en las sociales y en otras. Históricamente son posteriores al método experimental, es decir, a finales del siglo XVIII. Sus técnicas no giran en torno a un experimento, sino en torno a observaciones cuantitativas o cualitativas de procesos biológicos, sociales, entre otros. Observación cuantitativa o experimentos naturales. Aquí, los experimentos naturales se basan únicamente en las observaciones de las variables del sistema en estudio, en lugar de la manipulación de una o pocas variables, como ocurre en experimentos controlados. Tratan de recoger datos para el sistema de tal manera que la contribución de todas las variables puede ser determinada. Estos datos cuantitativos se procesan estadísticamente siempre y cuando se hayan respetado algunos requisitos. De allí el nombre de experimentos naturales. Miren, cuando nosotros estamos obteniendo datos, esta obtención de datos tiene que estar permeada por un sinnúmero de acciones que garanticen que esos datos sean fidedignos y que puedan tratarse estadísticamente. Muchas veces hay falta de ética en el tema de la investigación, con el tema de los datos, porque claro, a veces el tiempo, el difícil acceso al lugar donde yo estoy trabajando, cambios en el contexto. Pero como yo quería graduarme, yo quiero realizar esa investigación, pongo datos que no son reales. Cuando vamos al análisis de estos datos, podemos encontrar errores garrafales. Primero, una variabilidad muy alta, datos que no se ajustan a prueba estadística y por lo tanto esto puede dañar la investigación. O lo que hacen muchos también, ya después que notan estos errores, arreglar estos errores y publicar esos resultados. Sin embargo, esto lo que hace es crear un problema mayor. ¿Por qué? Porque posiblemente esta investigación pueda ser utilizada como referencia para resolver alguna situación o problema. Y por esto el tema de la ética en investigación y en cualquier área de trabajo
tiene que estar presente sí o sí. Entonces, debido a que las observaciones cuantitativas se hacen en entornos no controlados, las variaciones a partir de fuentes no detectadas no se miden ni se mantienen constantes y pueden producir resultados ilusorios en las variables objetos de estudio. Aquí, como les decía, al usted no controlar variables, pueden darse variaciones o datos ilusorios que pueden modificar. Entonces, por esta causa no podemos establecer efecto de causa-efecto. No podemos establecer causa-efecto. ¿Por qué? Porque no controlamos las variables y por lo tanto usted no puede asegurar que usted está obteniendo este resultado debido a que usted aplicó esto. No, eso no se puede establecer aquí. Por ello es que no se pueden establecer, como le dije, relaciones de causa-efecto con estos métodos. En la observación cuantitativa, las ciencias biológicas, incluidas las médicas y la ecología, hacen uso amplio de estos métodos con muchos fines. Las ciencias sociales, incluyendo la economía también. Muchas ciencias naturales, como la astronomía, la física y otras también, es decir, en la observación cuantitativa, casi todas las áreas del conocimiento hacen uso de ella. ¿Qué características tiene? Primero, la gran diferencia entre estos métodos y los experimentales es que en los primeros se manipulan las variables, como ya les he dicho, independiente para ver cómo responde la otra variable. En los métodos observacionales no se puede hacer esta manipulación que permite hacer variar una cosa para ver cómo responden otros. Eso no se puede. Lo que se hace es observar el comportamiento de distintas variables en diferentes condiciones a lo largo del tiempo y comparar su evolución. Entonces, ¿qué entendemos por observar? ¿Qué ustedes me dicen? ¿Qué ustedes entienden por observar? A ver. ¿Qué ustedes entienden por observar? ¿Qué entienden? Adelante, Fiordalisa. Bueno, para mí observar es simplemente eso. Mirar. Observar con detalle, sin intervención del fenómeno observado. Bien, vamos a continuar. Radais, adelante. Observar quiere decir utilizar todos y cada uno de los sentidos para analizar un fenómeno. O sea, ¿qué quiere decir? No solamente es observar en el método científico, no solamente se trata de la visión, sino más bien de todos los sentidos a utilizar, de manera que se perciba cada uno de los detalles del mismo. Vamos a ver, otra respuesta. Adelante, Lorenzo. Yo diría que también no solamente es, o sea, el hecho de ver algo, sino como de examinar y analizar los, vamos a decir, algunas variables, algunos hechos que estén ocurriendo, pueden ser de comportamiento o no sé, de algún fenómeno natural, y no simplemente verlo, sino examinarlo y en dado caso tomar un registro lo más detallado posible de lo que esté sucediendo. Estamos viendo que se entienden varias cosas. Ustedes expresaron algunas. Cuando hablamos de observar, también podemos referirnos a medir cuantitativamente el estado de la variable y con base en esas mediciones determinar los cambios. También, como les decía, se entiende eso. Es un proceso de medición. Describir cualitativamente el estado de las variables y sus cambios. Porque recuerden, cuando estamos trabajando en diferentes áreas,
muchas definiciones se adaptan a esa área que estamos trabajando. En el caso que nos ocupa de las observaciones cuantitativas, estamos definiendo las observaciones como medir cuantitativamente el estado de la variable, describir cualitativamente el estado de la variable. Esto se circunscribe a este campo de la investigación o observaciones cuantitativas. También significa o entendemos como comparar los valores y determinar si las diferencias son significativas o no. Entonces ustedes dan, pero profe, estas definiciones o por lo que entendemos, ¿y por qué esto? Porque si ustedes se fijan en todo esto que hemos mencionado, como al principio expresó la compañera, es cuando implementamos o utilizamos los sentidos. La vista, el tacto, la escucha, probar también el gusto, porque también se hacen experimentos con diferentes tonos de sabores de cacao, con diferentes tonos de olores de aromas de café. No sé si han tenido la experiencia de que muchas veces hacen experimentos para determinar diferentes sabores, diferentes aromas, entre otros. Y ya estamos implementando los sentidos. Pero si vamos y extrapolamos esto a la investigación, entendemos observar como medir cuantitativamente, describir cualitativamente, comparar los valores y determinar si las diferencias son significativas o no. Bien, excelente. Continuamos. Valorar el estado de las variables y sus cambios en el tiempo y determinar si hay diferencias significativas o no. Esto es lo que entendemos por observar en el proceso de la observación cuantitativa o cualitativa. No es una definición o un entendimiento que realmente de entrada, pero sí, si ustedes se fijan, todo esto está relacionado con las percepciones de los sentidos y la implementación de esto. Principales opciones. En estos métodos, las dos opciones principales de trabajo son asociación entre variables, cuando estamos trabajando con observación cuantitativa, es decir, medición de dos variables diferentes, determinación de sus cambios, por ejemplo, en el tiempo o en el gradiente de cualquier tipo, y determinación del nivel de asociación entre esos cambios, es decir, cuando se establecen correlaciones. Comparación entre variables, las mediciones permiten determinar si una es mayor que otra o si cambia más rápidamente o lo que sea. Por ejemplo, en las observaciones cuantitativas, no podemos establecer relación de causa-efecto, pero sí podemos establecer correlación, podemos comparar, podemos ver asociaciones entre variables. Ahora, asociación entre variables es el estudio del grado de asociación entre los cambios de dos variables diferentes. Si nosotros midiéramos el peso y la estatura de todos los que estamos en esta aula virtual y graficamos cada par de datos, obtendríamos ese gráfico que ustedes ven ahí. Tenemos el peso en el eje Y o eje no recuerdo el término, pero otro término que se le asigna tanto al eje Y como al eje X. Y en el eje X tenemos la estatura. Todos estos punticos azules que ustedes ven acá son los pesos y la estatura tomada y se distribuyen acá en estas nubes de puntos. Yo marqué aquí al señor Alejandro que está con ustedes acá, ¿dónde se encuentra? En esta zona. Trazo una línea, veo cuál es el peso, otra línea aquí de forma vertical y cuál es el de la estatura. Ahora, miren el gráfico. Acá. ¿Qué me significa esa línea que se extiende
en el centro. ¿Qué significa? A los que han trabajado con gráfico. Adelante, Juan. Es la relación de comparación. Esa línea me dice a mí la relación de comparación que hay entre la estatura y el peso, por ejemplo. Poniendo ese trazo como un punto de relación creciente, está en aumento o está en disminución, mientras más cerca de cero o mientras más se aleja de cero. Entonces, aquí estamos viendo una relación positiva entre dos variables. ¿Cuáles dos variables? Entre el peso y la estatura. Eso se ve mucho cuando ustedes, los que trabajan en física, con las leyes de los gases. Adelante, Adrián. Ya, profe, está bien. Era con relación a que ahí se está viendo como si fuera un vector, va en incremento, una dirección. Eso indica, no, ahí no hay un vector porque no se indica una dirección, pero bueno, eso lo vemos. Bien, entonces vamos a ver, ¿qué indica este gráfico? Existe una asociación positiva entre la talla y el peso, o entre la altura o el peso, como dice. ¿Por qué positiva? Porque la línea ascendente me indica eso. Ahora bien, que cuando una aumenta, la otra también. Eso es lo que significa una relación positiva. ¿Por qué? A mayor peso, mayor altura. Vamos a ver, volvemos al gráfico para que vean. Por ejemplo, miren a Alejandro, acá. Si trazamos la línea con respecto a la variable peso, nos ubicamos acá. Es mayor que cualquier otro que esté presente. En fin. Y en la estatura, acá, ¿qué me indica a mí? Que hay una relación positiva. A mayor peso, mayor estatura. O a mayor estatura también podemos determinar que hay mayor peso. Que cuando aumenta una, la otra también. Que no puedo establecer relación de causa-efecto, o sea, no puedo decir ni que la talla se debe al peso ni viceversa. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no estamos controlando variables y por lo tanto pudiesen haber otros factores que pueden estar causando variabilidad. ¿Cómo que? Podríamos decir un tema ya, déjame ver cómo le digo, de alimentación. Podría estar también un tema de procesos fisiológicos de la persona, del metabolismo, tipos de alimentación que tiene, de los nutrientes que consumen, entre otros factores. Y por lo tanto, aunque no podemos establecer relación de causa-efecto, pero sí podemos establecer correlación o comparación. Bien, continuamos. Y además de esta asociación, deben haber otros factores, como le decía, no identificados, ya que la nube de datos tiene una dispersión. Es decir, ustedes vieron todos los punticos azul o la nube de puntos, están dispersos. Si todos se alinearan a la línea que traza, que indica la relación positiva, es la línea ascendente en medio de ambas variables, podríamos decir, claro, que se puede establecer una relación de causa-efecto, pero no. Ahora, vamos a ver un tema que es el alcance de la investigación, es decir, hasta dónde o qué tipo de investigación o qué tipo de estudio podría realizar. Miren, el alcance del estudio depende de la estrategia de investigación. Del alcance del estudio depende de la estrategia de investigación. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudio con alcance exploratorio. Es decir, si vamos a hacer una investigación exploratoria, si vamos a hacer una descripción descriptiva, si vamos a hacer una investigación correlacional, es decir, establecer relaciones, o si vamos a realizar
una investigación explicativa. Pero, y ustedes lo van a notar cuando estén analizando artículos científicos, van a ver que en la práctica cualquier investigación puede incluir elementos de más de uno de estos 4 alcances. Es decir, usted encontrar o analizar una investigación que solamente presente un tipo de estos estudios, posiblemente no lo encuentre, sino que se va a topar o va a encontrar investigaciones que combinen o que presenten estos elementos. Bien, continuamos. ¿En qué consiste los estudios exploratorios? El propósito u objetivo de los estudios exploratorios se realizan cuando el fin de la investigación es examinar un tema o problemas de investigación poco estudiados, es decir, que se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. ¿Cuál es el valor que aporta la investigación exploratoria? Bueno, los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorios, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. En las investigaciones exploratorias siempre se abre un campo de estudio y posiblemente lo que se establezcan son los pasos iniciales. ¿Dónde se da mucho esto? En la física. En la física, principalmente la física teórica, porque estamos trabajando con fenómenos que posiblemente en la práctica no sean tan sencillos de llevar a cabo. Imagínense lo que estuvieron trabajando con el bosón de Higgs. ¿Han escuchado sobre el bosón de Higgs? Que se contrapone a ese postulado que dominó el paradigma de la ciencia de que la materia no se crea ni se destruye. Y el bosón de Higgs es un acelerador de partículas que trabaja esto. Imagínense cómo iniciaron estas personas a trabajar con eso, con algo inimaginable, con el acelerador de partículas. Eso es, wow. Yo diría, incluso, todavía eso está en proceso de investigación y no se tiene algo seguro. Están también el tema de la teoría de los agujeros negros. Es todo un campo que todavía está en una etapa exploratoria. ¿Por qué? Porque no se tiene la tecnología y las herramientas para poder abordar eso, como otros temas que sí, que ya son menos complejos, son mucho más fáciles de abordar, entre otros procesos. ¿En qué consisten las investigaciones descriptivas? El objetivo del investigador es describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos. Esto es detallar cómo son y cómo se manifiestan. Mire, este es el tipo de estudio más común que se realiza principalmente en el área de la investigación cualitativa, porque se basa mucho en describir tanto fenómenos, situaciones y contextos y eventos. ¿Cuál es el valor que aporta esta investigación? El resultado de la investigación descriptiva son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situaciones. Y la investigación descriptiva es un pilar del enfoque cualitativo. ¿Por qué? Miren, nosotros estamos investigando el rendimiento académico de los estudiantes de un centro educativo. Analizamos los resultados de los libros de texto y vimos la calificación. Determinamos que el 80% de los estudiantes obtuvieron calificaciones por debajo, entre 70 puntos. Que solamente un 2% de los estudiantes obtuvieron calificaciones
entre 90 y 100 puntos. Y el resto estuvo entre los 80 puntos. Perfecto. Estos resultados son conclusiones vacías, porque, ok, obtuvieron. Pero ahora bien, viene la investigación descriptiva. Pero ¿por qué esos estudiantes obtuvieron esas calificaciones? Ahí viene un proceso de descripción de que, primero, tiene que ver formación, hay que investigar o describir formación y preparación del docente, acceso de los estudiantes a material digital y físico, tipo de estrategia implementada por los docentes, contexto educativo de los estudiantes, factores motivacionales. Es decir, para yo poder entender esos resultados de calificaciones, tengo que entender otros factores para poder explicar por qué se están dando esos resultados. Y muchas veces, cuando estamos trabajando investigaciones con enfoque cualitativo, nos olvidamos de eso. Y por tanto, es fácil decir, mira, los estudiantes están obteniendo bajas calificaciones. ¿Pero por qué están obteniendo bajas calificaciones? Ustedes han notado que en las publicaciones que hace el MINER se basan solamente en los resultados de los aprendizajes, pero muy rara vez se quiere o se ha querido entender esos resultados, por qué se están dando. Y entonces viene a colación un tema que vamos a estar trabajando más adelante, que se denomina metodología de la investigación-acción, que trata de abordar o de transformar una realidad de la práctica educativa, de su aula, del centro, de la comunidad, etc. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque sus investigaciones van a estar orientadas a eso, a transformar una práctica o una problemática que se esté dando en su aula, en su escuela, en su comunidad o en su distrito. Bien. Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o variables a las que se refieren. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas, sino describirlas o por qué. Luego tenemos ya casi estamos llegando al final de la clase del día de hoy. ¿En qué consiste la investigación correlacionales? Miren, los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas de investigaciones como la siguiente. ¿Aumenta la autoestima de paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada en? Es decir, es el estudio que realiza una comparación entre diferentes variables. A más horas de práctica de matemática, los alumnos de quinto del colegio aprobarán trigonometría. Bien. Y con esto hago un paréntesis acá. Miren. Que sería interesante el tema de, hasta ahora no me he topado, no sé si ustedes han tenido experiencia o han leído, sobre el tema del rendimiento académico en comparación entre las escuelas de jornada escolar extendida y las escuelas de jornada regular. ¿Ustedes han escuchado, han tenido experiencia de leer algún documento que aquí en el país, adelante? ¿Quién fue? ¿Alguien levantó la mano? Sí, fui yo, profe. Adelante, Adrián. Yo no me he topado con ese tipo de investigación, pero sería interesante quizá buscar información, a ver si hay investigaciones sobre eso, porque en realidad hacer esa investigación sería muy adecuada, porque en realidad hay que ver si de verdad la tanda extendida funciona en relación, porque lo que yo pienso es que a veces
no tiene que ver tanto con la cantidad de horas, sino cómo se implementan esas horas. Porque la relación que usted está haciendo con la clase de matemática, ok, mucha cantidad de horas en la clase de matemática, pero un muchacho aburrido ahí con una clase media monótona, no se aprendería mucho, digo yo. No, sí, claro, por eso. Y eso es lo interesante del enfoque cualitativo y principalmente tipo de estudio descriptivo, porque usted hace una descripción de todos esos factores que pudiesen estar influenciando si realmente a mayor cantidad de horas implementadas pudiésemos obtener mayores resultados. Eso sería un tema interesante y ese es el tipo de investigación correlacional al tipo de pregunta que responde este tipo de investigación. Excelente, muy bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los estudios correlacionales? Tiene como propósito conocer las relaciones que existen entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto particular. Es decir, yo no voy a comparar dos fenómenos en diferentes contextos. ¿Por qué? Porque no voy a obtener el mismo resultado. Debo de realizar la investigación en un contexto particular. ¿Por qué? Porque ambas variables tendrán los mismos efectos de otros factores y por lo tanto puedo realizar ese estudio. Entonces, si se analiza la relación entre dos variables A y B o relación entre tres variables A, B y C. ¿Cuál es la utilidad de los estudios correlacionales? Bueno, la utilidad de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable, como les decía. El estudio explicativo, los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Es decir, las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, es decir, el por qué. La estructura de los estudios explicativos son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho implican los propósitos de esto: exploración, descripción, correlación o asociación, además de que proporcionan. Entonces, miren, por eso al inicio ustedes iban yo les expliqué, le dije que en una investigación posiblemente nos encontremos, o bueno, no posiblemente, sino seguro, o todos estos tipos de estudios o alcance, pero el estudio explicativo es mucho más completo que los demás. ¿Por qué? Porque incluye elementos o ya ha incluido los procesos anteriores. Entonces, como les decía, y ya habíamos visto esto, ¿una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Claro que sí. Algunas veces puede caracterizarse una investigación como descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Esto es, aunque el estudio sea en esencia exploratorio, contendrá elementos descriptivos o un estudio correlacional incluirá componentes descriptivos y lo mismo ocurre con los demás. Es decir, una investigación por lo general no se circunscribe a un único tipo de alcance o tipo de estudio, sino que siempre va a incluir, va a combinar los elementos tanto de exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Esto es básico para entender. Entonces, correlacional o explicativa. Depende del conocimiento actual del tema de investigación que nos revele la revisión de literatura a su estudio. Como les dije, miren, va a depender de qué. De
y del sentido que el investigador quiera dar una duda, comentario, preguntas, dudas, comentario. Bien. Adelante, Adriana. Solo quería aportarle, profe, que estuvo muy claro, no necesitamos aclaración. Ok, perfecto. Entonces, con la explicación del día de hoy, si no han terminado el trabajo del análisis de los 4 artículos, 2 con enfoque cuantitativo y 2 con enfoque cualitativo, con esta clase tendrán mucho más luz para poder avanzar. Para la próxima, esta semana, no van a tener asignaciones, única y exclusivamente el diario reflexivo, para que puedan seguir avanzando. Entonces, miren, para la próxima semana, que tendremos encuentro presencial, me parece, creo en la tarde con ustedes, con la investigación documental y cómo realizar búsqueda de datos. Realmente el programa tiene este tema un poco más alejado, pero es importante porque ya vamos a comenzar a redactar, vamos a comenzar a involucrarnos con el diseño de investigación para que podamos ir teniendo una práctica para cuando estemos iniciando con nuestro proceso de investigación, es decir, cómo iniciar una idea de investigación, cómo se genera, la dinámica de redacción de un problema de investigación. En esta asignatura es importante redactar, saber estructurar las ideas, saber seguir ese orden lógico de ideas entre párrafos, entre oraciones, porque realmente es algo que no se está fomentando mucho ni en las universidades, ni en las escuelas, ni en las universidades. Realmente es triste cómo llegan mucho a las universidades, cómo redactan, cómo escriben. Y no me estoy refiriendo porque a veces yo digo, no saben escribir, y muchos malinterpretan eso. Sí, yo sé escribir, pero no me estamos refiriendo a escribir, a transcribir, o que yo le dicte una palabra, miren, escriban televisión ahí. Escriben televisión y lo saben escribir. No, el tema de escribir es que usted, todo lo que piensa, pueda ponerlo sobre el papel de una forma lógica, estructurada en oraciones, utilización correcta de los signos de puntuaciones, entre otras. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien tenía la mano levantada? Si tiene alguna pregunta o duda, adelante. Bien, entonces, miren, para la próxima semana que tenemos de manera presencial, ustedes ya tienen la asignación del análisis de los 4 artículos, tienen el diario reflexivo de hoy y con eso terminamos. Si no tienen alguna duda, pregunta, que tengan un feliz fin de semana, que descansen. Hasta la próxima. Gracias, Iván. Gracias, hasta la maestro. próxima. Muchas gracias, Adiós. maestro. Pasen buenos. Bien. Maestro, yo quiero hacerle una pregunta al final. Adelante. Por favor. Sí, claro, adelante. Usted nos estaba comentando ahorita sobre el bosón de Higgs. Sí. Yo estaba, o sea,